El ocaso de los faraones, un viaje por el Egipto fragmentado. Crónicas de un sociólogo en el tiempo. Primero, las arenas del desorden. Imaginen un Egipto que ya no es aquel reino unificado que levantó pirámides durante el Imperio Antiguo, ni el poderoso estado militar que extendió sus fronteras hasta el Éufrates en el Imperio Nuevo. Estamos entrando en lo que los egiptólogos llaman el tercer periodo intermedio, una época que abarca las dinastías XXI a XXV, aproximadamente desde el año 1070 a.C. hasta el 664 a.C., y que muchos especialistas con cierta nostalgia por los tiempos gloriosos no dudan en calificar como una edad oscura. Pero permítanme como sociólogo advertirles, la oscuridad no es ausencia de historia, sino un tipo distinto de historia, más fragmentada, más híbrida, más imprevisible. Durante estos siglos, el trono del Horus, ese símbolo milenario de la realeza divina, pasó a ser ocupado por extranjeros y guerreros de origen libio, por señores de la guerra, nubios llegados desde el Alto Nilo, y por reyes, sacerdotes que gobernaban desde el delta. Egipto, la tierra de los dos reinos, fue sometido por libios, nubios, asirios, persas, macedonios, griegos, romanos y árabes. Una larga cadena de dominaciones que empezó precisamente en este período, cuando los muros de la identidad faraónica comenzaron a agrietarse. Viajemos, pues, a ese Egipto incierto. Segundo, los libios en el delta, la dinastía de Bubastis. A finales de la dinastía XXI, Egipto era un país partido en dos. Los sacerdotes de Amón gobernaban el Alto Egipto desde Tebas, mientras que los faraones de Tanis controlaban el delta. Pero el poder real estaba en manos de jefes militares de origen libio, los Mashawash, que habían sido traídos como mercenarios durante el Imperio Nuevo y ahora actuaban como reyes sin haber pasado por la unción sagrada de los templos. Es en este contexto que aparece Siamón, un faraón de la dinastía XXI que intentó restaurar la influencia egipcia en el levante mediterráneo. Siamón luchó contra los cananeos con relativo éxito, y en un gesto que los historiadores bíblicos recuerdan con especial interés, se dice que creó el reino de Israel al apoyar a las tribus hebreas contra los filisteos. Pero su alianza más célebre fue con el rey Salomón. Casó a su hija con el sabio monarca de Jerusalén, uniendo el matrimonio las casas reales de Egipto a Israel. La novia, según las crónicas, recibió como dote la ciudad de Géser, recién conquistada por Siamón. Pero el verdadero poder libio aún estaba por llegar. Al norte del delta, en la ciudad de Bubastis, consagrada a la diosa Bastet, esa fascinante divinidad con cabeza de leona, que luego se transformó en gata doméstica. Un jefe Mashawash llamado Seshonq fundó la XXII dinastía. Su gobierno inauguró un sistema político que los egiptólogos describen como medio feudal. Los grandes jefes libios recibían tierras y cargos hereditarios a cambio de lealtad militar, fragmentando el territorio en principados autónomos que reconocía nominalmente la autoridad del faraón de Bubastis. Seshonq fue un guerrero incansable. Luchó contra los beduinos del Sinaí, contra las tribus árabes del desierto oriental y realizó un famoso saqueo en Jerusalén, narrado en la Biblia, llevándose los tesoros del templo de Salomón como botín. Sin embargo, mientras Seshonq consolidaba su poder en el delta, una sombra se alargaba desde el norte. Los asirios, ese imperio feroz con capital en Nínive, comenzaban a extender sus garras hacia el Mediterráneo. El rey asirio, Salmanasar III, emprendió campañas sistemáticas para controlar Siria y Fenicia. Para frenarlos, se formó una coalición de reinos levantinos. Seshonq decidió sumarse y en el año 853 a.C. tuvo lugar la célebre batalla de Karkar, en el valle del río Orontes. Allí, el faraón egipcio se alió con Hadadezer ben Hadad II de Damasco y con el reino de Israel regido por Acab, el polémico esposo de Jezabel. Juntos lograron contener el avance asirio, aunque no derrotarlo definitivamente.
Fue un empate táctico que sin embargo preservó la independencia de la región por unos años más. Tras la muerte de Sejong, la fragmentación se aceleró. Otro jefe libio, un tal Sejong, homónimo del anterior, lo que causa no poca confusión, que se titulaba jefe Mashawash y usaba el nombre de Padibastet en honor a la diosa del hogar felino, fundó la 23ª dinastía en la ciudad de Leontópolis. Egipto era ahora un mosaico de pequeños reinos que se disputaban el título de faraón. Tanis, Bubastis, Hermópolis, Heracleópolis, todos gobernados por príncipes libios que se casaban entre sí y se declaraban la guerra con la misma facilidad. Tercero, los nubios del sur, la conquista del Kush. Mientras el delta se desangraba en luchas internas, en el sur algo estaba cambiando. La región de Kush, al sur de la primera catarata del Nilo, había sido durante siglos una provincia egipcia, pero tras el colapso del Imperio Nuevo, sus gobernadores se independizaron y fundaron su propio reino, con capital en Napata. Ellos se consideraban los verdaderos herederos de la tradición faraónica, más puros que esos libios que se habían apropiado del delta. El rey de Kush, Alara, unificó el Alto Nilo y preparó el camino para sus sucesores. Fue su hermano Kashta y luego el gran Pille quienes iniciaron la conquista de Egipto. No fue una invasión bárbara, sino una restauración ideológica. Pille se presentaba como el elegido de Amón, destinado a purificar la tierra de los usurpadores, y tuvo éxito, sometió uno tras otro a los principados del delta y fundó la 25ª dinastía, conocida como la dinastía de los faraones negros. Pille luchó contra la 24ª dinastía, un grupo de reyes locales que se resistían. Tefnactis de Sais, Luput II, Osorcón IV y Mimlot III. La crónica de su victoria grabada en una estela de granito cuenta que todos se rindieron ante Pille, excepto Tefnactis, que huyó a su ciudad fortificada. Pero el sucesor de Pille, el nubio Sabacón, lo persiguió y lo acabó con saña. El rey de Sais, un tal Bocoris Bakenrenef, que había intentado resistir con un ejército de mercenarios griegos, fue capturado y quemado vivo por orden del faraón Nubio, un castigo ejemplar que horrorizó incluso a los duros guerreros libios. Bajo los nubios, Egipto vivió una reunificación efímera pero intensa. El más célebre de esos faraones fue Taharka, un gigante de espíritu guerrero que restauró los templos y levantó nuevas pirámides en el norte. Pero su reinado coincidió con el apogeo del imperio asirio, ahora bajo la dinastía sargónida. Tarco luchó contra los asirios en varias campañas, apoyando a los reinos de Judá y Fenicia contra la expansión mesopotámica. Al principio tuvo éxito, pero el poder asirio era abrumador. Cuarto, la tormenta asiria y la dinastía saíta. El rey asirio, Asar-Hadón, decidió acabar de una vez con la amenaza nubia. En el 671 a.C. invadió Egipto con un ejército disciplinado, armado con hierro y apoyado por flotas fenicias. Tomó Menfis, la antigua capital, y obligó a Tarco a huir al sur. Para asegurar el dominio, Asar-Hadón puso gobernadores fieles a Asiria, en las ciudades del delta. Entre ellos destacaba Necao I, príncipe de Sais, que aceptó el vasallaje a cambio de conservar su trono. Así comenzó la 26ª dinastía, aunque inicialmente como títeres de Asiria. Pero los nubios no se rindieron. El sucesor de Tarco, Tenutamón en algunas fuentes, organizó una rebelión contra los asirios. Desde su base en Napata, avanzó hacia el norte, recuperó Tebas y Menfis, y en un acto de brutalidad política mató a Necao I. El gobernador colaboracionista Asar-Hadón, al enterarse, fue a reprimir la revuelta en persona, pero murió de camino a Egipto, víctima de una enfermedad. Su hijo, Asurbanipal, el gran bibliotecario de Nínive, el que coleccionó las tablillas de Gilgamesh, heredó el trono y la sed de venganza. Llegó hasta Tebas con sus ejércitos,
saqueó la ciudad santa, destruyó sus templos y se llevó tesoros incalculables. Fue un golpe del que la Tebas teológica nunca se recuperaría. Sin embargo, la semilla de la independencia ya había germinado. Psamético I, el hijo de Necao I, había logrado sobrevivir a la matanza y se refugió en los pantanos del delta. Allí, astuto y paciente, reunió a los señores libios descontentos. Formó alianzas con mercenarios griegos y carianos y cuando el poder asirio comenzó a debilitarse por las guerras civiles y la amenaza de los medos y babilonios, Psamético echó a los asirios de Egipto. Era el año 664 a.C. Reunificó Egipto bajo su cetro, fundando la auténtica 26ª dinastía saíta, la última dinastía de faraones nativos antes de la conquista persa. Para legitimar su gobierno, Psamético nombró a su hija Nitocris como esposa del dios Amón, en Tebas, un cargo sacerdotal de inmenso poder, uniendo el poder político en el norte con el poder espiritual en el sur. Fue una paz frágil pero fructífera. Quinto, el período tardío, esplendor y fragmentación. A este período que abarca desde la dinastía 26ª hasta la 31ª, aproximadamente 664-332 a.C., los historiadores lo llaman período tardío. Fue una época de renacimiento cultural, de arcaísmo deliberado. Los escribas copiaban textos del Imperio Antiguo, pero también de innovaciones silenciosas. El comercio mejoró notablemente. Los faraones saítas abrieron Egipto a los mercaderes del Egeo y de Fenicia. Establecieron factorías y puertos francos donde griegos jónicos y carios de la región de Caria en Asia Menor podían intercambiar sus mercancías. Y con ellos llegó un invento revolucionario, la moneda. Hasta entonces, Egipto había funcionado con un sistema de trueque y pagos en especie, granos, aceite, metal por peso. Los griegos introdujeron las primeras monedas acuñadas y aunque los egipcios las adoptaron con recelo al principio, pronto comprendieron su utilidad para el comercio internacional. Muchos de esos griegos mercenarios que habían ayudado a Psamético a expulsar a los asirios se asentaron en Naucratis, una ciudad del delta que se convirtió en el primer enclave griego permanente en Egipto. Allí había templos de dioses helenos, talleres de cerámica y un puerto bullicioso. Era un laboratorio de hibridación cultural. También en esta época se generalizó un nuevo sistema de escritura, la escritura demótica, más simple que la hierática, esa cursiva que usaban los sacerdotes. La demótica era ágil, lineal y accesible. Su nombre lo dice todo. Demos significa pueblo en griego. Por primera vez, la burocracia y los contratos legales podían redactarse en una escritura que no requería años de formación en los templos. Fue un experimento de lenguaje que democratizó la administración, aunque fuera en un sentido limitado. Los faraones saítas, curiosamente, también mostraron interés por las lenguas extranjeras. En los textos demóticos aparece una palabra curiosa, becos, que significa pan en frigio. ¿Por qué una palabra frigia en documentos egipcios? Porque los mercenarios y artesanos frigios también llegaron al delta, y los escribas necesitaban registrar lo que consumían. El frigio, aquella lengua madre como algunos lingüistas la llaman, emparentada con el griego y el tracio, dejó su huella en los papiros de Naucratis. Sexto, el ocaso ante Babilonia y el nacimiento de Persia. En el año 609 a.C., el imperio asirio, que durante siglos había aterrorizado al cercano oriente, desapareció. Nínive fue arrasada por una coalición de medos, babilonios y escitas. Egipto, bajo el faraón Necao II, hijo de Psamético I, aprovechó el vacío de poder para anexionarse el Levante, Siria, Fenicia, Judá y restaurar las viejas fronteras del Imperio Nuevo. Pero duró poco. Nabucodonosor II, el gran rey de Babilonia, el que construiría los jardines colgantes y destruiría Jerusalén, recuperó el Levante en una serie de campañas feroces. En la batalla de Carquemish, 605 a.C., el ejército egipcio fue aniquilado. El faraón Amoses II, Amasis,
Un general que usurpó el trono intentó levantar el imperio con una política de alianzas. Se acercó a los griegos, a los lidios, a los babilonios mismos. Pero el mundo había cambiado. Babilonia cayó no ante Egipto, sino ante un poder nuevo y aterrador. Persia, el imperio de los Aqueménidas. Ciro el Grande unificó a medos y persas, conquistó Babilonia en el 539 a.C. y convirtió a los caldeos en un recuerdo. El sucesor de Ciro, Cambises II, tenía en su punto de mira a Egipto. Cambises era hijo de Ciro y de la reina Casandana, y heredó el hambre de conquista. Preparó su invasión con meticulosidad, contó con una ayuda inesperada. Fanes de Halicarnaso, un general griego que había servido al faraón Semético III, hijo de Amose, pero que por razones que los historiadores no terminan de aclarar, quizá una disputa personal, quizá soborno, reveló los secretos del ejército egipcio a los persas. Las rutas del desierto, las debilidades de las fortalezas del delta, los códigos de navegación del Nilo. Los persas se aliaron con los beduinos del Sinaí para cruzar el desierto. La batalla decisiva tuvo lugar en Pelusium, la ciudad fortaleza en la boca oriental del Nilo. Allí, según el historiador Polieno, Cambises empleó una estratagema cruel. Hizo poner gatos en la primera línea de su ejército. Los egipcios, que veneraban a Bastet y consideraban sagrados a los felinos, no osaron disparar sus flechas por miedo a herirlos. La batalla de Pelusio fue una masacre. Psamético III fue arrestado y llevado a Susa, la capital persa, donde lo mataron tras un intento de rebelión. Era el año 525 a.C. Séptimo, los persas, la dinastía de los extranjeros. Cambises se autoproclamó faraón, inaugurando la 27ª dinastía, la primera de los reyes persas. Fue un periodo de prosperidad económica, pero de sometimiento político. Egipto se convirtió en una satrapía del imperio Aqueménida, obligada a pagar tributo en grano y papiro. El sucesor de Cambises, Darío I, fue un administrador genial. Para integrar Egipto en las rutas comerciales del imperio, construyó un canal que conectaba el delta del Nilo con el Mar Rojo, un precursor del actual canal de Suez. El canal, de unos 80 kilómetros de longitud, permitía a las naves persas navegar desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico sin bordear África. Fue una obra faraónica que los propios faraones nunca habían emprendido. Pero bajo la superficie de la prosperidad el descontento hervía. Los egipcios soportaban mal a estos reyes extranjeros que no respetaban los templos ni las tradiciones. Estallaron revoluciones lideradas por caudillos libios y egipcios que se proclamaban legítimos faraones. Bajo el reinado de Artajerjes I, un príncipe libio llamado Inaro, nieto de un antiguo rey de la 26ª dinastía, dio un golpe de estado en el delta, contando con la ayuda de una flota ateniense. Inaro mató al hijo de Darío, sátrapa de Egipto, y controló buena parte del país durante varios años. Pero los persas contraatacaron, capturaron a Inaro y lo crucificaron en las murallas de Menfis, un castigo que los egipcios consideraban una profanación. Sin embargo, la semilla de la rebelión seguía viva. Amirteo, otro caudillo del delta, comenzó otra rebelión y logró expulsar temporalmente a los persas. Fundó la 28ª dinastía, que duró solo 6 años, pero que simbolizó la esperanza de independencia. Amirteo recuperó terreno en el delta y restauró templos, pero fue asesinado por sus propios aliados. En el año 404 a.C., aprovechando las guerras civiles que desgarraban el imperio persa, la rebelión de Ciro el Joven, las disputas sucesorias, los egipcios finalmente echaron a los persas de su territorio. Comenzó entonces la 29ª dinastía, fundada por Neferites I en la ciudad de Mendes, en el delta central. Neferites reunió Egipto bajo un solo cetro y salió con los mediterráneos, especialmente con los espartanos, que estaban en guerra contra Persia. Juntos, egipcios y espartanos hostigaron las posesiones persas en Fenicia y Chipre. Le sucedió a Coris, otro faraón mendecio que mantuvo la independencia durante 13 años. Pero las luchas internas entre familias rivales llevaron a un nuevo cambio dinástico. El último gran faraón nativo fue Nectanebo I, fundador de la 30ª dinastía, que gobernó desde Sebenitos, también en el delta.
Nectanebo fue un constructor infatigable. Restauró templos por todo Egipto y levantó enormes murallas en Menfis y en la isla de Philae. Octavo, el final. Artajerjes y Alejandro. Pero Persia no había olvidado Egipto. Artajerjes III, un rey cruel y decidido, invadió Egipto con un enorme ejército en el año 343 a.C. Derrotó a Nectanebo II, que huyó al sur y desapareció en la historia. Artajerjes saqueó templos, derribó murallas y estableció la 31ª dinastía persa, la última de los Aqueménidas en Egipto. Fue un gobierno breve y brutal, basado en la represión sistemática. Sin embargo, los persas no disfrutaron mucho tiempo de victoria. En el oeste, un rey macedonio llamado Alejandro Magno estaba forjando un imperio. En el 332 a.C., tras derrotar a los persas en Isos y tomar Tiro y Gaza, Alejandro entró en Egipto. Los egipcios lo recibieron como libertador. Los sacerdotes de Amón lo proclamaron hijo del dios, y Alejandro, con su astucia política, aceptó el título. Fue ungido faraón en Menfis, inaugurando la dinastía ptolemaica que gobernaría Egipto durante 3 siglos. El ciclo se cerraba. Egipto, la tierra milenaria, había pasado de ser un reino unificado a un campo de batalla de imperios.